Bueno, continuamos. Lo que ustedes ven acá abajo es una parte de la tarea que nosotros denominamos tarea de los dedos. Es el bloque incongruente. En esta tarea aparecen dedos señalando hacia abajo en el primer bloque, a la derecha o a la izquierda, y la persona tiene que apretar una tecla del mismo lado en que aparece el estímulo, es decir, ipsilateralmente, perdón. En la parte incongruente, el dedo aparece de un lado y la persona tiene que apretar el teclado contralateralmente, es decir, tiene que inhibir una respuesta prepotente que es marcar la parte del teclado en donde aparece el ítem. Fíjense, después de 500 milisegundos aparece un dedo a la izquierda, pero señalando al lado derecho. La persona tiene que apretar, en este caso, el teclado del lado derecho. Otro tiempo y aparece otro lado señalando al lado izquierdo, pero aparece del lado derecho. La persona tiene que apretar el lado izquierdo, es decir, tiene que inhibir su respuesta prepotente a marcar la tecla del lado del estímulo. Pareció un trabalengua, pero después vamos a ver la tarea bien en ejecución y van a ver que no es tan difícil. Es solo una parte de la tarea la que mide inhibición de la respuesta. Otro test que a mí me gusta mucho, que es la adaptación de Vale a USAMRA y del equipo de Ferreres, etcétera, es la evaluación del test de Hailing. En el test de Hailing hay una parte en donde yo tengo que completar las oraciones con la primer palabra que te venga a la cabeza, pero esa es la parte A. En la parte B, la tarea es diferente que la primera y se leen las oraciones y la persona tiene que completarlo no con la primera respuesta que se aparece en la mente, en la memoria de trabajo, sino que tiene que completar con alguna palabra que no tenga sentido en el contexto de la oración. Parece tonto, pero es súper difícil y acá hay más que nada inhibición comportamental a nivel verbal, ¿no es cierto? Con estímulos verbales. Fíjense, acá es untó las tostadas con manteca en la parte A. Las tasas de criminalidad aumentaron este año, pero en la parte B, la persona tiene que decir, Juan guardó los bombones en la no sé, pileta. Mientras más se aleje semánticamente, mejor es el puntaje. Sonrió con calidez y me tendió la auto. Perfecto, yo inhibí, me tendió la mano, que es la respuesta prepotente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las tendencias prepotentes? La inhibo y doy una respuesta. Obviamente el desempeño es mucho menor en tiempo y en ejecución en la parte B que en la parte A. Es una medida muy noble. Y después, tanto en el CUFE como en el BRIEF, que es una tarea de la que no hemos hablado, principalmente por el costo que acarrea, ¿no? El BRIEF, porque para acceder a los baremos uno tiene que pagar por persona, los últimos baremos. Yo sé que circulan algunas cosas, pero los últimos tenés que pagar de manera individual por acceder a las normas. Pero bueno, este tiene una medida de autorregulación cognitiva, emocional, comportamental y tiene medidas de inhibición. Algunos de los ítems de inhibición son, por ejemplo, es inquieto o inquieta, actúa sin haber pensado antes, se descontrola mucho más que sus compañeros. Una de las cosas que tiene el BRIEF es que la escala es de 3 puntos nada más. Esto trae un par de dificultades metodológicas. Y después, a mi criterio, otra de las cosas que tiene es que agrupa las escalas algunas de manera lógica y otras no tanto, algunas parece que son empiristas las asociaciones, como pensar que hay una organización específica, como una función específica para los materiales. Desde el punto de vista cognitivo, del funcionamiento del sistema cognitivo, eso es bastante poco ecológico. Entonces, se intuye que hay una agrupación que tiene más que ver con los valores empíricos y factoriales que les ha arrojado las distintas aplicaciones del instrumento. Por eso hemos tratado de desarrollar pruebas propias que tengan un baremo argentino, ¿no es cierto? Flexibilidad cognitiva.
A pedido de una de sus compañeras, yo estuve buscando esto hoy, que tiene que ver con poder medir fluidez, no ya con tareas como las que les conté de la tarea de los dedos, sino más verbales, para que se asocien al procesamiento del lenguaje y a las habilidades vinculadas a la lectoescritura. Acá lo que les muestro yo es, o sea, hay muchas normativas para las tareas de fluidez, ya hablamos más o menos qué es lo que miden, están distintos tipos de fluidez, fonológica, semántica, etcétera. Y está esta variable que la presentan Dennis y Kaplan, que tiene que ver con alternancia entre decir frutas, por ejemplo, y decir las palabras con letra P. Y esta es la consigna. Ahora te voy a pedir que me digas en un minuto y de forma alternada una palabra que empiece con P y una fruta. Recordá que no podés repetir, no importa por cuál comienzas, lo importante es que me digas lo más rápido posible una palabra de cada grupo. Fíjense que para cada una de estas cosas nosotros presentamos un puntaje normativo que me parece interesante porque son alrededor de 60, 61 sujetos y 62 en cada uno de los grupos de 12 a 13, de 14 a 15, 16 a 17. Fíjense que están las medias y los desvíos, el puntaje mínimo y máximo para cada uno de estos grupos etarios, que de manera, digamos, un tanto eh, acotada porque no abarca todos los grupos de edades, pero es una tarea que con estos valores se puede usar como referencia en el consultorio. Y también para flexibilidad no tan con contenido verbal, a mí me gusta mucho la tarea de 5 dígitos. Cuando digo me gusta mucho es porque me parece que conceptualmente y metodológicamente y las variables, los valores psicométricos y todo lo que tiene que ver con la validación del instrumento es adecuado. Y acá volvemos con la tarea de los dedos, así se las cuento más en profundidad. La parte de flexibilidad en realidad lo que mide es alternancia entre estímulos incongruentes y estímulos congruentes. Es decir, que a veces la persona tiene que apretar el lado en el que aparece el dedo y otras veces tiene que apretar contralateralmente. Siempre es a donde apunta el dedo, pero como la persona tiende a apretar hacia el del lado de la pantalla, es decir, ipsilateralmente, esta alternancia entre apretar ipsi y apretar contralateralmente genera una disminución en la ejecución profunda, siempre en estos dos términos, precisión y tiempos de respuesta. Esta tarea también tiene valores normativos. Acá ven, el estímulo aparece a la izquierda, la persona tiene que apretar a la izquierda, y acá aparece a la derecha, pero la persona también tiene que apretar a la izquierda. Nosotros para reducirle la carga de memoria de trabajo le decimos al nene o al adulto, esta tarea se puede aplicar desde los 6 años en adelante, le decimos apretar hacia el lugar en donde señala el dedo. Así la persona no tiene que recordar cuando aparece a la izquierda, pero señala hacia abajo, apretar a la izquierda. Cuando aparece a la derecha, entonces es una regla, aprieta siempre a donde aparece el dedo y eso reduce muchísimo la carga de memoria de trabajo, con lo cual nos garantizamos de medir diversidad y no unidad. Esta tarea también es una tarea de alternancia, fíjense. En cada ensayo el participante debe clasificar el target por color o por forma. Acá digo rojo. Eh, repito la forma, color verde, pero acá cambio. S es de shape. Acá tengo que decir triángulo. Repito, la S. Círculo. Cambio. Verde. Cambio. Círculo. Estas tareas son todas tareas que miden costo de cambio. Y también en el brief y en el CUFE, que es el cuestionario nuestro, hay indicadores de flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, se queda enganchado con un tema o actividad, se resiste a cambiar de rutinas, lugares habituales, comidas, tiene problemas para cambiar de una actividad a otra, etc. Fíjense, este es el perfil que da el brief en general en todas las funciones: inhibición, cambio, control emocional,
Acá vemos cómo la persona se va posicionando, memoria de trabajo, organización de materiales, que es un poco esto que les contaba, que parece una agrupación más empírica, monitoreo, que dentro de nuestro trabajo es una función ejecutiva de alto orden, control emocional, etcétera. Observaciones de las funciones ejecutivas, esto que les contaba, elementos para una entrevista, que son elementos de los ítems, pero que pueden ser llevados a preguntas hacia el docente, hacia los padres, etcétera. Fíjense, sobre reacción a pequeños problemas, claramente mostrando una dificultad en la regulación emocional, se resiste al cambio de rutinas. A los docentes se les puede preguntar si encuentran dificultades cuando cambia de una actividad a la otra, se queda estancado en un tópico mostrando falta de resistencia. Esto para el docente es fácil de ver, se molesta por pequeñas cosas que parecen no tener sentido, tiene baja tolerancia a la frustración, no nota el impacto del comportamiento en las otras personas. Bueno, acá se los dejo todos anotaditos. Acá hay más, es lento. La iniciación es una actividad de alto orden que depende ampliamente de las funciones ejecutivas, que también puede verse en procrastinación, falta de organización, se va antes de terminar un trabajo, pierde cosas necesarias para la tarea, siempre tienen como incompletas las carpetas, tienen los materiales, se pierden en el pizarrón. Esto es importante, el tema de la copia en el pizarrón. Yo acá no estoy hablando mucho en este curso sobre la implicancia de las funciones ejecutivas en la lectura y escritura y de qué manera particularmente, pero se supone que puede haber un fallo de la memoria tanto de trabajo verbal como visoespacial cuando hay problemas de escritura. El tema de la copia es re importante porque generalmente en las escuelas hay una alta demanda de copia del pizarrón y cuando hay un déficit ejecutivo, el nene haciendo esta actividad de switch, es decir, de ir y venir del pizarrón y localizar el lugar en donde estaba en mi cuaderno y el lugar en donde estaba el pizarrón, tiene una alta demanda ejecutiva y muchas veces se copia mucho en el aula. Entonces lo que nosotros observamos en la carpeta son carpetas incompletas con falta de copia. Son nenes que vienen con mucho cartel de no copia, no copia, está incompleto, borró el pizarrón y no llegó a copiar, etcétera. Tiene un método de estudio pasivo, directamente no estudia, no es proactivo en relación a su estudio, agarrar ahora me toca, tengo prueba, son como muy, eh, se distraen mucho en estas cuestiones, no suelen, parecen no tener un registro, y esto es un efecto bien abanico también de la memoria de trabajo, ¿no? Que se va activando una información y después otra y después otra, y cuando no hay posibilidad de jerarquización, es como ese escritorio desordenado que les contaba, se empieza a caer la información de la capacidad de la memoria de trabajo. Bueno, no puede desglosar tareas a largo plazo que llevan un montón de pasos. Y acá es una trampilla un poquito, la actividad que tienen es un caso tomado de DEN, donde es un nene que llega con un determinado perfil cognitivo y un poquito para que hipoteticemos juntos en función de este nuevo conocimiento, qué batería de evaluación planificaría en este nene en función un poco de las herramientas que tienen, porque a veces uno espera venir a estos cursos y encontrar herramientas novedosas y la verdad que en ese sentido también un poco es aprovecharlos, hacerles aprovechar que las herramientas que tengan las puedan explotar al máximo, porque no siempre hay novedad en el campo y por ahí están llenos de tareas y llenos de pruebas que pueden utilizar y potenciar para medir distintos aspectos de las funciones ejecutivas y como que los están explotando a un 40 o un 30%. Entonces un poco el ejercicio es pensar, es el ejercicio que les voy a subir como autoevaluación, qué cosas le tomaría específicamente a Juan. Bueno, y después les dejo en las observaciones y entrevistas, en el texto de evaluación de la memoria de trabajo, qué cosas, qué guía deberíamos seguir, el registro de comportamientos, elementos para la entrevista con el docente, entrevista con el alumno y elementos para la observación. Bueno, muchísimas gracias.